Estamos para todos ustedes en vivo y en directo, Tania Beldi y su servidor Leo Magadán. Hoy tenemos una visita de lujo, uno de los luchadores top más importantes de la República Mexicana, y no solamente eso, sino a nivel internacional. Se trata del hijo de Fishman. Bienvenido. Un placer, un gusto. ¿Cómo estás? Un placer, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles. Perfecto. Muy bien, pues sabemos que tu papá fue una leyenda. Gracias. Y evidentemente tú lo viste, lo viviste, estuviste muy cerca de eso. Pero ¿en qué momento tú te das cuenta que quieres seguir sus pasos y que te vas a dedicar a la lucha libre? No, desde muy niño yo creo que nací, crecí con ello y prácticamente pues fue algo que a mí me motivó, me inspiró siempre a seguir los pasos de mi papá. Asimismo, pues tomar esta decisión tan comprometedora de dedicarme a la lucha libre, y no nada más dedicarme, sino también seguir los pasos de mi papá. Y yo creo que esa es una decisión que desde niño siempre tuve esa ilusión, pero pues siempre se mantuvo firme esta idea de dedicarme de lleno a la lucha libre. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu papá era luchador profesional? Desde que tengo uso de razón, prácticamente desde que tengo uso de razón, siempre supe que mi papá era luchador. Y ¿Creciste en las arenas, no? Exactamente, prácticamente crecí en las arenas. Entonces pues esto me llevó a darme cuenta desde muy niño que mi papá pues era Fishman. ¿No sentías miedo o algún tipo de ansiedad siendo un niño y ver que tu papá está ahí luchando? Más que nada emoción. Yo creo que a mí siempre me encantaba acompañar a mi papá a las arenas de lucha, y prácticamente pues esto siempre me llenaba de motivación, de emoción, más que ansiedad era ello. Y pues más que saber que mi papá era Fishman y más rudo, pues a mí me gustaba más esa parte de la lucha libre. Ahora sí que desde niño era rudo. Así es. ¿A qué edad empezaste a practicar la lucha libre? Desde los 14 años, me inicié de lleno. ¿Ibas en la secundaria? Sí, bueno, de lleno, por decirlo, como que ya una decisión firme de madurez, ¿no? Porque de niño es una ilusión, pero ya a cierta edad ya como que tomas esta decisión con mayor determinación, con mayor madurez, y fue la edad de los 14, porque previo a ello en la escuela, de muy niño, en temporada vacacional mi papá siempre me llevaba a entrenar, ¿no? Pero pues como que hacer mis primeras marometas, etcétera. Pero ya cuando tomo la decisión es a los 14 años cuando inicio a entrenar lucha olímpica. Empiezo a entrenar lucha olímpica, y como que mi papá siempre me dijo que esto era para tomar una base para entrenar después lucha libre. Y bueno, a la edad de los 16 es cuando entreno ya de lleno lucha libre. Ok, ¿y cuándo es que empiezas ya, digamos que a los 16, pero cuándo es cuando ya empiezas a, digamos con todo, a tener éxito, a decir, no soy solo el hijo de Fishman, ¿no? O sea, yo por mi propia cuenta, donde me paro, ahora sí que el perico donde quieres ver. Claro, yo creo que mi momento más, yo empiezo a luchar a la edad de los 18 años. Todo es un proceso, claro, porque el tener un legado, el tener un nombre es solamente un escalón que te ayuda de cierta forma, pero si de plano no la armas, el nombre que tengas, la recomendación que tengas en cierta forma. Pero yo creo que el momento clave fue después de la pandemia. ¿Por qué? Porque mi carrera la enfoqué mucho en viajar a Estados Unidos. Yo creo que gran parte de mi carrera la enfoqué más en viajar allá, y aquí luchaba muy poco. Entonces prácticamente cuando llega la pandemia, pues prácticamente todo se paró, y cuando se reanudan los eventos, yo creo que ahí fue cuando me enfoqué más a trabajar aquí en diversas arenas, porque pues prácticamente si no eres visto
pues no, realmente la gente no te toma tanto en cuenta. Entonces es cuando empiezo a enfocarme más a luchar aquí y también en Estados Unidos, y se empiezan a abrir más puertas y todos los reflectores, los medios de comunicación como que te toman más en cuenta, y ahí fue cuando yo creo que empieza un mayor éxito en la carrera del hijo de Fishman. Tu máscara es una de las más bonitas. Es una mantarraya, ¿no? Sí, mantarraya invertida. Ajá. Prácticamente inicia como que los colmillos de la mantarraya y se expande de abajo hacia arriba. Así es el diseño de la máscara, una de las máscaras denominada de las más emblemáticas de la lucha libre, y que solamente hacían o caracterizaban a los luchadores de antes, que antes tenían una fina estampa, una sola imagen, y a diferencia en la actualidad, que bueno, ya hay diseños muy similares el uno con el otro, en la anterioridad, en tiempos pasados, yo creo que un diseño de un luchador lo caracterizaba como un estilo único. Entonces, pues es una de las máscaras más emblemáticas, aparte los colores llamativos, el verde y amarillo, que eso también le dio un plus a la imagen y denominó como una de las máscaras más bellas de la lucha libre. Ok, súper interesante. Sí. Siempre se aprende algo. Así es. Dime una cosa, ¿cómo es que te preparas? O sea, ¿cómo se prepara un luchador antes de ir a luchar, antes de llegar a la arena? ¿Que comes algo especial? ¿Empiezas unos días antes la dieta? ¿Cómo es? Pues prácticamente es una preparación física y mental. Física por el lado de que siempre tienes que mantener el cuerpo fuerte, siempre tienes que mantener el cuerpo con buena masa muscular, para que tú soportes los golpes, las caídas, porque la lucha libre es un deporte de alto riesgo y prácticamente eso nunca se debe dejar. A veces, bueno, en mi caso, que me dedico de lleno a la lucha libre, pues dice uno, bueno, pues trabajas a veces diario, a veces nomás los fines, o sea, es un sub y baja. Gracias a Dios el trabajo no falta, y pues de ley 1 o 2 fechas por semana tengo, más sin embargo, pues hace una semana luché diario casi, ¿no? Entonces varía mucho, pero yo creo que la preparación es ella. ¿Por qué? Porque los días que uno descansa, y digo descansa, es cuando uno va al gimnasio a prepararse, a mantener el cuerpo fuerte y mentalmente. ¿Por qué? Porque cuando viene un encuentro, cualquiera que venga, siempre son un juego de emociones. ¿Por qué? Porque entran los nervios, entra la emoción, entra la ansiedad. Entonces, ¿cómo yo hago para controlar este tipo de emociones? Meditando. Prácticamente yo creo que esa es una manera muy importante para que yo me mantenga la calma hasta que llegue el momento, y más cuando se viene una lucha fuerte. ¿A qué me refiero con una lucha fuerte? Cuando es un encuentro en mano a mano, una lucha de campeonato, una lucha de apuestas, porque ahí es cuando el compromiso es aún mayor. Entonces, pues de aquí a que llegue el día, pues trata uno de meditar, tranquilizarse, entrenar, y a veces es inevitable no pensar en que llegue ese día, pero yo creo que la meditación es algo que ayuda, pues mínimo a relajarte, para que llegue ese día y tomes las cosas de una manera más relajada, y saques todo lo que guardas en el momento de la lucha. Pregunta obligada. ¿Cómo navegas entre el personaje del hijo de Fishman y la persona que eres realmente? Hay que saber diferenciar las cosas, yo creo que eso influye mucho en las emociones de las personas. Cuando uno está trabajando y tiene problemas, yo creo que muy internos, yo creo que siempre hay que saber diferenciar las cosas para que no afecte en todos tus aspectos de la vida. Yo creo que es lo mismo con el luchador. El luchador siempre tiene que aprender a diferenciar su vida diaria a lo que es el personaje. ¿Cómo se lo diferencio? Porque mi carácter es muy diferente el que manejo en mi vida diaria al que manejo como luchador. Porque cuando soy luchador soy el rudo, el
mejor el déspota, Desgraciado. el desgraciado, el que hace enojar a la gente, etcétera, el que trata de aniquilar al rival, ¿no? Pero es parte de mi personaje. Pero mi vida diaria es prácticamente relajada. O sea, yo me considero una persona muy tranquila, una persona relajada, una persona que es muy difícil que se enoje diferente. Yo creo que eso me pasa porque todo el enojo lo concentro y Lo vuelcas. exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, aprender a diferenciar las cosas. Y me pasa lo mismo, cuando yo tengo a lo mejor problemas muy internos, como que nunca trato de involucrarlos con lo profesional. ¿Por qué? Porque lo profesional para mí es tan importante como que es mi fuente de ingreso prácticamente, ¿no? Mi fuente del éxito. Entonces yo creo que eso también trato de jamás diferenciarlo. Al contrario, cuando tengo esos problemas como que lo desquito dentro de mí. Y eso es lo que me ayuda a prácticamente a solucionar problemas que tengo en la vida. Claro, y yo creo que justamente lo que hablas es de mentalidad, ¿no? De esta Exacto. forma de poder dividir la parte del trabajo y la parte de la familia, que muchas veces yo creo que es complicado porque tú estás en un personaje, cuando sales y estás ante la gente, tú tienes que ser ese personaje, aún cuando hayas dejado problemas en casa, cuando hayas dejado cosas en casa. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto en la arena tuviste una lucha complicada, una lucha pesada? ¿Cómo llegar a casa sin tener que llevarte ese peso o esa, digamos, ese mal trago, llegar a casa y que la convivencia sea armoniosa? Justamente es muy buena pregunta porque me pasó la semana pasada. Tengo una rivalidad muy fuerte, de hecho en redes sociales se ha desatado mucho esta rivalidad, denominándola como la rivalidad del momento contra Máscara Sagrada. Máscara Sagrada, el papá le quitó la máscara a mi papá, entonces por lo consiguiente con su hijo hay una rivalidad muy fuerte. Hace 8 días luchamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tuve una herida en la cabeza tan fuerte que durante la lucha la sangre no me dejaba no me paraba prácticamente, no me paraba la sangre. Hubo momentos en la lucha donde tuve mucho nerviosismo porque los paramédicos ni siquiera sabían cómo actuar, no sabían cómo parar la herida y continué luchando a pesar de que la sangre no me paraba. Yo durante la lucha pues prácticamente estás en un desconecte donde prácticamente lo que quieres es ganar, pero ya cuando entras en sí dices, bueno, se te vienen miles de cosas a la cabeza, y si me hubiera desmayado, y si me descompenso, y si esto, y si el otro. Entonces como que arriba del ring hay muchas emociones, se desata la ira, se desata la adrenalina, la ansiedad, el querer ganar a como de lugar. Entonces, cuando regresas en sí, ahí es cuando entra mi otro yo, mi personaje que está detrás de la máscara, es cuando entra la parte, por decirlo así, noble. ¿Por qué? Porque ahí es cuando me relajo, pero llego así y ya se me vienen los dolores del cuerpo, o sea, cosas que no sentí en la lucha, se vienen a quien está detrás de la máscara, y es cuando dices, puta, ¿qué hago, no? Entonces me puse más nervioso, la curación me dolió, yo creo que peor que luchando. Ese día recuerdo que llegué al hotel y dejé, por más que me di un baño, por más que no paraba la sangre, y parecía escena de crimen porque la cama estaba llena de sangre. Y luego de ahí al siguiente día luché, viajé a 2 horas de donde luché, todavía luché al siguiente día. Durante la lucha se me volvió a abrir la herida y luego al siguiente día volví a luchar y se me había abierto otra herida que tenía en el brazo. Entonces son cosas que se acumularon y ya hasta el miércoles, porque eso fue domingo, lunes, martes, como que fueron días de trabajo pero intensos, y luego llegó el miércoles a su casa. ¿Y qué hice ese día? Relajarme, traté de encerrarme en mi cuarto. Ahí es cuando entra la meditación. Regresé a mi cuarto, me relajé, cerré los ojos, traté de calmar todos los dolores,
obviamente pues ahí es cuando entra la clásica de pues me voy a inyectar una dexametasona para desinflamar, y con eso luego dicen que los luchadores parecemos superhéroes. ¿Por qué? Porque hay dolores que una persona normal, la verdad, no lo soporta, y a veces nosotros se nos acostumbra tanto o nos acostumbramos tanto a vivir con el dolor que con una inyección tenemos, y eso pasó. Tuve la inyección, me relajé, me dormí todo el día y al siguiente día como nuevo. El rudo es el que se lleva las mentadas de madre. Exacto. ¿No? Todo el público está contra ustedes. ¿Cómo manejas eso? Es parte de la vida, es parte del trabajo, es parte de lo que uno tiene que mentalizarse. Yo creo que el trabajo del rudo es el que se da odiar. Y si tú cumples eso como rudo, ya cumples. O sea, la mentada para el rudo es como el aplauso para el técnico. Exactamente. ¿No? La Lo hice bien, la lo hice bien. que la gente se enoje contigo de tal manera a quererte golpear porque ha pasado, porque estás atacando al técnico. Y ya cuando haces eso, o sea, ya cuando generas ese tipo de enojo en el aficionado, tú como rudo ya cumples con tu trabajo. Ahí es la parte mala de tu otro yo. ¿Y qué haces? O sea, ¿cómo actúas? Si llega alguien y te agrede, que no es un luchador, que es un espectador, ¿cómo actúas? Mira, la verdad, mientras el aficionado va, porque el aficionado tiene que ir a disfrutar, a sacar todo el estrés del trabajo, uno no sabe por qué situaciones está pasando, pero si te llega a decir cosas verbalmente, pues no pasa nada, es parte del trabajo, y uno pues hasta, ¿qué hace? Lo hace más enojar, lo hace más desatar. Más sin embargo, hay gente que te quiere golpear, exacto, y ahí es muy peligroso, porque si a nosotros nos agreden físicamente, nosotros estamos en un punto de desconecte, en un punto de ira, lo vuelvo a decir, donde no reaccionas, y si tú recibes un golpe en automático lo regresas. Entonces ahí es cuando cambia esa parte. Ya ha pasado, o sea, ha pasado con otros compañeros que llega el aficionado, los agreden y en automático le regresan el golpe, y es cuando el aficionado debe de aprender a diferenciar esto, que nosotros somos un personaje que estamos para también darles a ellos un espectáculo. Por eso la lucha libre es un deporte espectáculo. ¿Por qué? Porque lo que desarrollamos es un deporte, entre las acrobacias, entre las llaves, contra llaves, entre las caídas, o sea, es todo un arte. Más sin embargo, nuestro trabajo es adentrarnos al público y darles un buen espectáculo para que ellos salgan con un sabor de boca y dejen todo lo malo que están pasando a lo mejor en el momento, en ese momento. Entonces yo creo que ahí es cuando nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Más sin embargo, vuelvo a lo mismo, si te llegan a decir de cosas, pues uno lo disfruta prácticamente, y yo como rudo hago que se enojen más, mientras no rebase como que esa línea prácticamente, porque es lo que digo, ayer lo ha pasado. Hablando del personaje, ¿qué pasa si una chava quiere algo más romántico contigo? Si te quieren ligar, Sí, ¿verdad? te quiere invitar al cine o a una cena romántica, ¿vas con la máscara o cómo le haces? Pues primero que se dé, porque me hago el difícil. No. Prácticamente pues con la máscara, yo creo. Sí, Es parte de, yo creo que es la magia. Es más apasionante que la máscara. Exactamente, es más emoción. ¿Y dirías entonces que tu pelea más difícil es la que nos comentabas de la semana pasada? ¿O cuál dirías, esta pelea fue icónica para mí? Prácticamente he tenido una serie de luchas muy importantes, yo creo, pero yo creo que una de ellas y significativa, porque yo creo que todas han sido muy importantes, cuando me coroné campeón en España. Cuando me coroné campeón en España, porque un luchador muy reconocido, también de la época de mi papá, el Villano Cuarto, cuando fuimos a avalar el campeonato en México a la Comisión de Lucha Libre de acá, él comentó que
que él no tenía conocimiento de un luchador que haya ganado un campeonato en España. Entonces él me comentó que fui como el primer mexicano en ganar un campeonato en estar en España. Y yo creo que eso fue un gran logro que tuve en mi carrera, el coronarme campeón. Y bueno, pues ya de julio para acá ya llevo un buen rato con 2 defensas. El próximo 22 de febrero voy a tener la tercera defensa de este campeonato. Entonces son cosas que son compromisos fuertes, porque cuando uno lo gana lo tiene que exponer. ¿Por qué? Porque son retos y obstáculos que uno se atraviesa en la carrera de luchador. Sin embargo, yo creo que es una de las victorias o luchas más significativas que he tenido dentro de mi carrera. ¿Qué tal eres para las finanzas? Pues yo creo que muy a mi manera creo que me ha funcionado administrar. Okay. Muy a mi manera. ¿Cómo te preparas? Porque justamente hace ratito decías, ¿no? Tuve que pelear sangrando, claro, y volví a pelear y volví a pelear. Sabemos que es un deporte que implica un riesgo en el físico, que evidentemente tienes que retirarte joven porque claro, pues también tanto moquetazo no está tan padre. ¿Cómo te preparas o cómo se prepara un luchador para que en el momento en el que se tiene que retirar las finanzas estén estables y pueda seguir teniendo el mismo nivel de vida o incluso mejor? Ahorrando. ¿Por qué? Porque el luchador prácticamente no recibe el gran apoyo como cuando uno trabaja en una empresa, ¿no? Entonces yo creo que la magia para el luchador, para que uno tenga una buena calidad de vida, yo creo que la magia es ahorrando. Y me funcionó en la pandemia. Cuando se acercó la pandemia, muchos compañeros andaban quejando porque no tenían a lo mejor un sustento, tuvieron que hacer otras actividades. Y yo lo digo honestamente, a mí lo que me afectó en la pandemia fue el no luchar, el no viajar, el no estar de aquí para allá. ¿Por qué? Porque mi vida o mi estilo de vida es así. Sin embargo, el haber ahorrado, eso a mí me funcionó muy bien para en ese aspecto no quejarme. Gracias a Dios no me quejé y hasta la fecha es algo que yo me he enseñado. Y yo de cada fecha que yo tengo siempre aparto un porcentaje, y yo hago de cuenta que ese dinero para mí no existe. ¿Por qué? Porque pues es mi ahorro y algo que me va a funcionar a futuro, porque hay casos de muchos compañeros que llegaron a lesionarse fuertemente y lamentablemente no tienen a lo mejor el sustento para cubrir esa operación, o luchadores retirados que en el momento no pensaron que esto se va a acabar, porque llega a pasar. O sea, uno como luchador piensas que uno va a durar para siempre, más hay que ver la otra cara de la moneda y estar consciente de que es temporal, porque el cuerpo tampoco va a llegar a un punto donde va a ser eterno y vas a seguir teniendo la misma fortaleza. Ahorita yo cuando inicié a los 18 años yo era muy aventado y no hay bronca y me aviento otra, pero ahorita ya uno resiente más los golpes, las lesiones, y es cuando digo, no, eso es lo importante de administrarte de esa manera, más cuando te dedicas a esto, que no tienes como en una empresa una caja de ahorro, que utilidades, que sueldo fijo, esa prestación es un sueldo fijo. Entonces a mí lo que me funciona en este aspecto es prácticamente eso, el ahorro, apartar un porcentaje por cada fecha que tenga, y eso a mí me ha ayudado mucho. Pues muy buena táctica, creo que todos la deberíamos llevar a cabo. La verdad es que nadie tiene el futuro comprado, entonces empezar a prevenir para cuando nos retiremos es algo importante. Entonces, vamos a pasar a una dinámica. Claro. Nos gusta hacerle unas preguntitas a nuestros invitados para que la gente que nos está viendo conozca más de ti. Entonces, tú me dices lo primero que te venga a la mente y listo. Excelente. ¿Va? ¿Canción para rumbear? Para rumbear, yo creo una cumbia buena. Ok. ¿Tu ídolo? Mi papá, definitivamente. ¿Comida favorita? Las pastas. ¿Superpoder? El Kamehameha. ¿Frase motivacional? Nunca te rindas, persiste y resiste. ¿Tu ejercicio favorito? Las pesas. ¿Un no negociable en tu vida?
negociable. Ah, buena pregunta, ¿eh? Nunca me han hecho esa pregunta. Uno negociable. Yo creo que por dejarlo del lado de mi trabajo, bueno, más bien en el lado de mi trabajo, algo no negociable es si te venderías por perder. Algo que no ha pasado, pero yo creo que no, nunca me vendería de esa manera. Ok. ¿Tu mayor virtud? La paciencia. ¿Tu mayor defecto? El que cuando me enojo, me enojo. Ok. ¿Gusto culposo? Reggaetón. No soy reggaetonero, Pero te gusta. es gusto culposo, me ambiento. Ok. Te voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con finanzas, no te preocupes, lo primero que te llegue a la mente. Claro. ¿No? ¿Qué es un fondo de ahorro? Apartar lo que por fecha, apartar un porcentaje y ahí tenerlo, como si no existiera y es como tu auxilio. Ok. ¿Algún instrumento de inversión? Un instrumento de inversión. A ver, póngame un ejemplo. Pues puede ser una Forex, puede ser que de pronto tengas una cuenta justo de inversión. Justamente eso mismo, tengo una cuenta y ahí es cuando meto todo lo que yo, exactamente. Ok. ¿Diferencia entre gastos fijos y variables? Pues que los gastos fijos son los que de ley tienes que hacer, que cada mes tienes que pagar esto, que los servicios, etcétera, y eso es algo que yo también separo. Y los variables yo creo que son los gustos que uno se da, los gustos que eso se da, y cuando se da, qué bueno, si no, yo creo que no tengo necesidad. Fíjate que hay un luchador que muy famoso a nivel internacional, que él siempre dijo: ¿quieres vivir bien en un futuro? Limítate de cosas cuando estés en tu apogeo, no te aceleres a comprar ciertas cosas, ciertos lujos. ¿Por qué? Porque ese no te va a servir a futuro, y a futuro eso te puede funcionar. Y yo creo que es algo que no, cuando se puede, pero cuando no, mejor prefiero yo mantenerlo en mi caja de ahorro, y me ha funcionado bastante. Muy acertado. ¿Qué es Afore? Afore prácticamente es de alguna manera seguro para ti mismo, para tu futuro. Sí, exacto, un ahorro para el futuro. Exactamente. ¿Qué significa IVA? IVA, Eso que nadie queremos pagar, pero todos lo tenemos que pagar. Y más que ahorita está muy, muy elevado. Pues muchas gracias por habernos acompañado, fue un honor que hayas estado con nosotros. Aquí te esperamos. ¿Algún último mensaje que quieras decir a tu audiencia? No, pues al contrario, un placer, por favor, señor León, un placer. Muchas gracias por la invitación. Creo que fue una entrevista bastante cómoda, bastante agradable, y espero estar aquí próximamente. Muchas gracias. Leo Magadán con nosotros. Tania Beldi y el hijo de Fishman en The Money Center. Nos vemos la próxima.